Ahora podemos analizar y modificar datos de una tabla de Excel o crear gráficos totalmente a medida solamente con pedírselo a ChatGPT, y todo de forma interactiva. ¿Será el inicio del final de Excel tal y como lo conocemos? Vamos a descubrirlo. ChatGPT acaba de mejorar su módulo de análisis de datos. Como sabéis, ChatGPT tenía un módulo específico de Data Analysis en el que tú le podías subir un fichero de texto, un fichero con datos, y él automáticamente escribía código y ejecutaba ese código para analizar esos datos. Hasta aquí todo normal, pero en este vídeo vamos a ver paso a paso cuáles son las mejoras que el equipo de OpenAI acaba de lanzar en su nuevo módulo de análisis de datos para ChatGPT. Para el paso a paso voy a compartir con vosotros un ejemplo real de análisis de datos que nosotros usamos a diario en ingeniería de costas. Para este análisis nosotros lo que haríamos sería programarnos un código, ejecutarlo para sacar una serie de figuras para el análisis. Vamos a intentar hacerlo aquí, reproducirlo igual con ChatGPT sin tener conocimientos ningunos de programación. La primera mejora que han introducido es que ahora podemos conectar ChatGPT a nuestra cuenta de Google Drive o de OneDrive para no tener que estar descargando los ficheros y subiéndolos a ChatGPT, sino que directamente se conectan y la conexión es mucho más sencilla y rápida. Entonces, para ello le vamos a dar aquí, conectar con Google Drive. Para este análisis vamos a usar un fichero real, que son los datos de altura de ola en un punto de la costa durante un montón de tiempo. Vamos a coger este punto frente a la costa de Garrucha y lo tenemos aquí. Es un Excel que si lo abrimos vemos que tiene datos de fecha, alturas de ola y una serie de variables durante un montón de tiempo. Entonces, para este análisis nos vamos a ChatGPT. Vamos a darle al botón añadir de ese drive que lo hemos conectado, carpeta de ChatGPT, y vamos a coger el fichero y se lo vamos a subir. Si vemos, lo que hace es que él nos genera una tabla interactiva con las columnas, las distintas filas y nos hace un pequeño resumen. Vamos a hacer este ejemplo porque es un ejemplo real que nosotros usamos, pero podéis usar cualquier tipo de Excel, datos de empresa, datos bancarios, datos de vuestras ventas en lo que sea, cualquier Excel, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a empezar a pedirle cosas, a ver qué tal funciona. Aquí lo que podéis es darle a este botón, con lo cual lo pone en grande y mantenemos la conversación a la derecha. Créame una columna de fecha al principio en formato datetime. Le vamos a pedir que las columnas de fecha, año, mes, día y hora las agrupe en una sola columna que tenga un formato de tipo fecha. Ya está, aquí la columna fecha con todos los datos. Cuando hacemos un análisis de datos, uno de los primeros pasos es eliminar de las tablas y de los datos aquellas columnas que no vamos a utilizar para limpiar y simplificar el proceso. Entonces vamos a seleccionar las columnas que sí necesitamos, que son la fecha, la altura de ola, el periodo de la ola y la dirección, en este caso. Entonces nosotros lo seleccionamos de manera interactiva y le pedimos que elimina el resto de columnas del fichero. Perfecto. Un segundo paso es que, por ejemplo, aquí tenemos las fechas discretizadas por horas y nosotros queremos que las agrupe por días, no necesitamos tanta resolución. Entonces le vamos a pedir que agrupa los datos por máximo diario, cogiendo para cada columna el máximo de ese día. Si os fijáis, lo que hemos hecho es que nos lo ha agrupado por días y nos ha cogido para cada día el máximo de cada una de las variables. Y el último punto, antes de pasar a hacer un análisis con gráficos, vamos a pedirle que a partir de la tabla nos saque los estadísticos principales de las variables para tener una noción de cuáles son el valor medio, desviación típica, los percentiles de los datos. Realiza un análisis estadístico sencillo de cada una de las variables. Y en cuestión de 15 segundos nos ha generado una nueva tabla donde tenemos que la altura de la significante, tenemos 1237 valores, un valor medio de 0,97 metros, desviación estándar, valor mínimo, el máximo y los percentiles. No me cansaré de enfatizar lo sorprendente que es este tipo de herramienta. O sea, este tipo de análisis, una persona con unos conocimientos básicos de programación, pensad que la gente que nos dedicamos a investigación o empresa y tal puede saber programar, pero no somos expertos en programación. Este tipo de análisis es muy sencillo, pero a lo mejor necesitas, no sé, 15, 20, 30 minutos para ir sacando cada uno de los estadísticos de cada una de las variables, etcétera, etcétera. Y ahora nos lo da en cuestión de 10 segundos y de nuevo, dándole aquí a este pequeño icono, nos genera el código de Python
con el que ha ejecutado el análisis y le podemos dar aquí a copiar código y lo tendríamos copiado para que lo podamos usar en cualquier otro tipo de herramienta o cualquier otro sitio. Hasta aquí todo perfecto. Habéis podido ver que hemos hecho un análisis sencillo donde de manera totalmente interactiva hemos cargado unos datos, los hemos limpiado, hemos interpolado, hemos agrupado, hemos sacado algunas conclusiones básicas y ahora vamos a la segunda parte. Vamos a sacar figuras que nosotros necesitamos para interpretar estos datos o los queremos colocar en un informe para presentar en el resultado de cuentas de una empresa, en un estudio que estemos haciendo de investigación o en un trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la altura de ola qué pinta tiene, ¿no? Entonces lo seleccionamos aquí y le decimos, represéntame una figura con la serie temporal de la altura de ola a lo largo del tiempo. Y fijaos, nos genera un gráfico de forma interactiva donde podemos pasar el cursor, vemos los valores, altura de ola, el valor y el instante de tiempo. Represéntame sobre esta figura una línea horizontal con el valor medio de los datos. Si lo vemos, aparentemente no ha generado nada, pero si le damos a este botón de aquí, pasamos del gráfico interactivo a la visión estática. Y cuando vemos la visión estática nos genera una pedazo de figura chulísima con sus etiquetas bien colocadas, la serie temporal y una línea con el valor medio. Un título que podemos modificar, etc. Y yo le puedo dar a este botón y directamente me la bajo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, de dónde vienen las alturas de ola mayores. Es decir, yo tengo alturas de ola y tengo direcciones de procedencia del oleaje y quiero saber de dónde proceden las alturas que son más grandes, las más peligrosas. Para ello le podemos pedir que realízame un gráfico de dispersión donde representes la altura de ola frente a las direcciones medias de procedencia. Vale, y fijaos, tenemos altura de ola y dirección, pero esos números no me aclaran mucho, entonces cambia las etiquetas del eje X y en lugar de números pon las direcciones cardinales, siendo 0 igual a norte, 90 igual a este, etc. Cuando nosotros le pedimos que genere una gráfica, nosotros también le podemos pedir que modifícame el título, modifícame el tamaño, modifícame los ejes. Y fijaos, cuando le damos aquí, ahora tenemos alturas de ola en el eje Y en función de las direcciones de procedencia. Según esto, las alturas de ola más grandes proceden de la dirección del este y de la dirección sur. Ahora lo que le vamos a pedir es que nos dibuje una rosa de oleaje donde nos ponga estas mismas direcciones en forma de rosa para que sepamos cuáles son las direcciones principales de procedencia del oleaje. ¡Wow! Fijaos qué buena pinta tiene. Le vamos a pedir una última figura. Necesito que me representes un panel con el histograma de las alturas de ola para cada mes. El panel debe tener 12 figuras, donde cada figura represente el histograma de las alturas de ola para cada uno de los meses del año. Con este tipo de figura le vamos a pedir un histograma. Lo que queremos es saber cuáles son la distribución de olas para el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, abril, mayo, etc. Y así podemos saber qué meses tienen alturas de ola mayores y qué meses tienen alturas de ola más pequeñas. ¿Vale? Fijaos, en enero, por ejemplo, la altura de ola máxima es 3, en febrero también hay 3, en marzo entre 4 y 5, abril entre 4, 5 y 6, pero en los meses, por ejemplo, si nos vamos a agosto, no pasamos de los 2 metros, ¿vale? Con lo cual sí que podemos ver un poco esa distribución. De nuevo, este panel que tiene muy buena pinta, le puedo dar aquí y me lo descargo. Bueno, hemos visto un montón de cosas. Vamos a intentar hacer una reflexión final un poco para cerrar y aterrizar todo esto. El módulo que acaban de liberar los chicos de OpenAI es impresionante, eso es lo primero. Es una herramienta brutal que nos va a permitir analizar un fichero de datos inmenso y totalmente indescifrable, es decir, no nos dice nada, son un montón de datos uno detrás de otro. Nos permite analizar de forma interactiva la tabla, eliminando columnas, agrupando, filtrando, lo que queramos. Para ello, sin tener ninguna necesidad de saber hacer nada en Excel. Por ejemplo, si queremos combinar cada una de las horas en días, hay una función en Excel que nos permite agrupar por criterios, a lo mejor hay que hacer alguna fórmula. Lo hace de manera totalmente automática. Nos permite descargarnos esa tabla que ha generado nueva y para que nosotros la podamos utilizar. Así que por ese lado, perfecto. Pero luego, por la parte de gráficos, eso es ya más que impresionante. ¿Por qué?
Porque ese tipo de análisis nosotros lo hacemos con herramientas programadas en Python, hace falta saber programación, para poder extraer bien análisis de datos, pues necesitas conocimientos en programación, y esta herramienta lo que permite es democratizar el análisis de datos a todo el mundo. Ahora bien, es importante comprender una reflexión que creo que es importante. Esta herramienta no debe ser vista como un fin, es decir, yo ya usando esta herramienta no necesito aprender a programar. Había oído que programar era importante, pero ahora ya con esto me olvido. No, la herramienta o la inteligencia artificial, ChatGPT en este caso, es una herramienta, no un fin. ¿Qué quiere decir? Que de forma muy fácil, accesible, rápida, para alguien que no sepa programar le va a permitir empezar a conocer los datos, y para alguien que sí sabe programar le va a permitir de una manera rápida y sin perder mucho tiempo, analizar por encima cuál es el patrón principal de los datos. Pero si lo que nosotros necesitamos es sacar conclusiones finas o importantes para un trabajo, bueno, ya no digo para una empresa, no podemos quedarnos solamente con el análisis que nos hace ChatGPT, sino que lo ideal es usar esta herramienta para generar el código y, como habéis visto, podemos irnos, lo cogemos y ese código me lo llevo a un programa para ejecutar y depurar código y construirnos nuestro propio programa de una forma mucho más rápida. En lugar de empezar con el síndrome del lienzo en blanco, bueno, a ver cómo programo yo una figura que me haga el histograma para cada uno de los meses. Pues yo se lo pido, me lo genera, cojo ese código y ahora lo analizo, veo si está bien, si tengo que pulir algo, si tengo que cambiar alguna cosa. Muchas gracias, como siempre, por tu tiempo, por ver este vídeo. Espero que el tutorial te haya ayudado. Si es así, puedes compartir el vídeo con la gente que creas que le puede ayudar, darle a like para que ayudar al algoritmo y a que este vídeo llegue a más gente. Y nada más que desearte un fortísimo abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Yeah.